Gobierno nacional viene celebrando buenas noticias en los últimos días. Por un lado, el índice de inflación que muestra una sostenida baja, lo cual repercute en una buena noticia. También el mercado cambiario estable. Por supuesto, falta la reactivación de la economía que no se ve. El superávit fiscal que muestra el gobierno lo puede sostener. Y de alguna manera también en lo político, el presidente mostrándose junto al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y en la vereda de enfrente, lo que se conoció en la semana, la ratificación de la condena a Cristina Fernández y la posterior decisión del gobierno biancés de suspender los haberes jubilatorios de privilegio, tanto, por supuesto, la jubilación como la pensión. Bueno, temas que están en la agenda. Y para hablar sobre este contexto, lo que se está viviendo a 11 meses del gobierno de Milei y cuáles son las perspectivas hacia adelante, ya nos acompaña un amigo de nuestro programa y de nuestra casa, periodista de Cadena 3, Julio Perotti. Julio, gracias por venir. Bueno, gracias, Ariel. Muchas gracias, Roberto. Julio. ¿Cómo están? Muy bien. La verdad es una alegría que nos acompañes. Nos conocemos hace mucho tiempo y es un placer que estés con nosotros, Julito. Muchísimas gracias. Bueno, un poco te quería hacer un paraguas grande. Pero quería arrancar por la... Roberto hizo una columna recién al comienzo del programa que se centró en el tema Cristina Fernández y su punto de vista en torno a esta situación. ¿Cuál es tu lectura de esto? Yo trazaría una raya al medio, digamos, armaría dos columnas. Sí. De un lado pondría una serie de datos absolutamente objetivos, que fueron los que vos planteaste al comienzo del programa y que acabas de citar recién, los números de la economía que lo van acompañando al presidente. La verdad que nadie esperaba una desaceleración de la inflación rápida. Está todavía un poco atrás el salario, ¿no? Como para que esa desaceleración se note en los bolsillos de la gente, pero sí. A ver, ese número va. El riesgo país También. estaba allá arriba, ahora ya están números que nos acercan más a un país normal. Cómo están rebotando las acciones de Argentina, por ejemplo, en Wall Street, que es el principal faro financiero mundial. En fin, de ese punto de vista, lo que correspondería a la cartera de Toto Caputo, por decirlo de alguna manera, está ahí. Va encuadrándose, lo celebran, obviamente lo celebran. Creo que la Argentina de hace un año atrás no tiene nada que ver con esta, la verdad no tiene nada que ver con esta. En aquel momento caminamos derecho a la boca del horno y atrás del horno estaba el infierno. Exacto. O sea que estamos dentro de todo y creo que buena parte de el soporte popular que sigue teniendo todavía Javier Milei, vemos las encuestas, no ha perdido mucho. No, está más del 50%. Exactamente. Se sostiene sobre esos pilares, ¿no? Sobre esos pilares son, de alguna manera, los que va bien. Haría una segunda raya que tiene que ver con lo político, un costado político y que arranca desde la batalla cultural. Esto es la idea de Milei, que en su momento comenzó siendo la guerra contra la casta, ¿no? Dándole batalla a la casta. Creo que logró imponer ese concepto. Que ese concepto no hace otra cosa que ver que la gente encuentre un término con el cual designar a lo que ya venía planteando, que era su gran enojo con la política tradicional, porque claro, 40, 50 años, la memoria que tenemos un poco más grande, un poco más joven, que venimos tumbo tras tumbo. En consecuencia, él logró que enfocaran la responsabilidad sobre la clase política tradicional. Ese batalla cultural tiene muchos frentes. Uno de los frentes claramente es esta idea de instalar el concepto de la casta. Vamos a ver cuando la Libertad Avanza tenga que bajar al terreno político electoral donde la casta se maneja bien. ¿Qué pasa? El año que viene vamos a saber, va a tener su primera gran prueba de fuego. Va a determinar claramente si se proyecta un Milei para 4 años más o si lo que queda van a ser 2 años de una salida complicada. Yo creo que mucha gente, cada vez más gente, tiene fe de que hay una proyección hacia adelante. Bueno, veamos que estos números que estaban en la columnita primera se mantengan. Y parte de esta batalla cultural tiene que ver con elegir el adversario y el enemigo. Sí. Claro. Y creo que Milei ha optado por tratar de cooptar a lo que hay del radicalismo más dialoguista, del PRO, gente que tiene alguna afinidad ideológica, que no va tan al liberalismo extremo, pero que tienen algunas simpatías y que, bueno, bancan una privatización de aerolíneas, por ejemplo, bancan una privatización del correo, acompañan, no le voltean los DNU porque saben que es un mecanismo
que hoy en estas condiciones políticas y con minoría en parte de la libertad de avance en el Congreso lo necesita. Entonces, esa parte de la batalla cultural la va trayendo. Y la otra, que tampoco, a ver, es tan exagerado, digamos, en términos de resultado, es esto de Cristina, ¿no? Una vez que la condenaron, le quitas la jubilación y la pensión. Es cierto. Creo que si no tiene un efecto económico fuerte, son 21 millones por mes, digo, uno puede decir es muchísima plata para uno, pero para el Estado en general no forma parte de algo tan grande. Sin embargo, tiene el efecto de reivindicación, y esto lo plantearon ustedes también, a los jubilados. Claro. A los jubilados. Los jubiladitos decían, che, bueno, por lo menos se ha hecho algo de justicia. Porque es cierto, los jubilados se morían esperando los fallos de la Corte, se morían esperando las apelaciones del ANSES, y podemos preguntarle, y seguramente de nuestra audiencia conocen un montón de gente, pobres viejos, que no tenían ni para comprar los remedios y que se murieron esperando una reivindicación que además la Corte había ordenado. Así es. Y que el ANSES, manejado por el gobierno kirchnerista, lo había frenado. Entonces, de alguna manera, esto de Cristina representa mucho más de lo que en efecto significa. Representa una reivindicación para los jubilados, para los sectores medios de la sociedad, y tiende a consolidar, me parece, la masa crítica de apoyo que tiene Milei, que estaba pidiendo acciones de esa naturaleza. Claro. Fíjate, revisen las redes sociales y aparecen un montón que dicen, esto es lo que estaba esperando, este es mi presidente, para esto lo quería. Digo, hay allí una consolidación de volumen político que se va dando a partir de que buena parte del relato se va haciendo realidad, ¿no? Otra parte del relato, y que tiene que ver con esto de una Argentina mucho más libre, de ciudadanos más libres, tiene que ver con muchas de las acciones que toma Sturzenegger como ministro de Regulación. Si ustedes observan la ley Hojarasca, la ley Hojarasca es quitar un proyecto de ley que quita leyes que no existían, claro, que no tenían ninguna razón de ser, que eran antigüedades. Sí, claro, Había algunas que hasta semejaban la época de la esclavitud. Unos días atrás lo revisamos y la verdad que eran casi muy divertidas. Pero bueno, tenían el valor simbólico de reivindicación y de cortar con un pasado, pero de cortar para siempre con el pasado. Ahora, también acá confluyen los elementos, y las elecciones del año que viene van a ser determinantes para saber si toda esa confianza que hay en que Milei rompe ese pasado y avancemos hacia un país distinto, cuenta o no con el apoyo de la gente. Claro, y además, vos mencionabas recién, falta mucho, pero de cara a lo que ya se empieza a pensar hacia el año que viene, ya algo mencionabas vos recién, al menos hasta el momento, es un presidente que tiene cosas concretas para mostrar. Sí, claro. O sea, lo económico, en primer lugar, más allá de que la reactivación vamos a ver, Ariel, todavía falta un tiempo. Torcerle el brazo a los gremios aeronáuticos que dejaron, digamos, varados a mucha gente. Batalla cultural, claro. También. Entonces, me refiero a eso, es un capital que... También es cierto. Ariel, hay un elemento más. La verdad que todos estos muchachos que están en la vereda enfrente son Cristina y cristinismo. Parecería que fueran los jefes de campaña de Milei. Claro. Le hacen el favor. Así es. Pero yo digo, ratificando lo que vos dices, Julio, yo creo que todo el mundo, todo el pueblo y los pueblos empiezan a ganar confianza cuando el que los sedujo con su propuesta la empieza a cumplir. Exactamente. Y él prometió sacrificio, bajar el impuesto perverso. Sobre lágrimas. Claro. Exactamente. Pero un elemento más, Roberto, fíjate, a propósito, para complementar esto que vos planteás, ¿no? Estaba viendo un informe de Pulsar, que es un laboratorio de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, que tiene trabajos muy interesantes y que mostraban cómo los gobiernos que hoy vienen de partidos tradicionales, y citaba varios casos europeos, vienen con desgaste de entrada. Las piezas vienen desgastadas. En cambio, aquello que rompe con lo anterior viene con mucho más crédito, y la gente acepta que, aún con tropiezos y todo, cree que va a funcionar mucho mejor. El desgaste de la política tradicional es tan fuerte que solo aquello que la rompe es lo que tiene consenso y gana. Esto era a propósito de
los famosos 100 días de luna de miel, que ya no existen Claro, hace no. rato, la paciencia de la gente tiene mucho menos, 100 días Tal necesitamos cual. mucho menos, ¿viste? Porque Así estamos es. secos hoy. Claro, Digo, asumió el sí. gobierno y necesitamos que empezar a acomodarse los números. Entonces, por allí tal vez esta gracia todavía esté sobre Milei, todavía dure un poco más, todavía él comprometa más, pero vamos a ver cómo conforma ahora, el año que viene, digo el año que viene como si faltara tanto, ¿no? Sí. Estamos ya con las fiestas encima. ¿Cómo conforma las listas de candidatos que va a presentar en las distintas provincias? ¿Por qué? Porque este armado que hizo ahora para la elección pasada, la verdad que en algunos casos es la Armada Brancaleones. Así es. Hay de todo, tuvieron que echar a algunos que no entendían dónde estaban parados, que no entendían que este era un gobierno distinto, y fue todo esta situación como caótica, que echaban al presidente un bloque, echaban a otro, cambiaban, tipo que se iban. Me parece que tiene que homogeneizar mucho más a quienes elige. ¿Qué va a pasar en Córdoba? Ten cuidado. Va a caer Milei para apoyar a políticos tradicionales que vienen. Los políticos tradicionales van a querer ir con Milei, porque la verdad que uno piensa que si todo sigue igual, Milei sacó el 70 y pico % en Sí. Córdoba. No es Claro. despreciable. En Pero también consecuencia, la sociedad elige- dejarlo planteado, porque me parece que es importante ver sobre quién se reclina Milei, ver qué figura nueva logra hacer emerger y cómo va a plantear en Córdoba la elección. Y esto de, digamos, el gobierno muestra la reunión con Trump, bueno, como una foto que lo respalda y que de alguna manera es una victoria, pero en lo simbólico No tiene se importancia, pero claro, en la realidad, ¿qué se van a puede saber qué va a esperar? pasar. Voy a decir esto y se van a molestar los mileístas, pero es parte en gran medida de jueguito para la tribuna. Claro. Sí, a ver, Donald Trump es un empresario, es el presidente de los Estados Unidos, ganó prometiendo proteccionismo. Entre la soja o el trigo que producen en el medio oeste de los Estados Unidos y el que se produce en Argentina, ¿por quién cree que se va a inclinar? Sí, claro. Que a lo mejor vaya, le golpee la puerta al Fondo Monetario y diga, che, denle una mano a este muchacho que es amigo mío, es probable. Ahora, que Estados Unidos te favorezca inversiones directas en Argentina si no tiene ventajas claras, me parece que no lo va a hacer. Es más, Trump se parece mucho más al kirchnerismo en cierto Claro, modo de sí, pensar sí. que Claro, no que regala Milei. nada. No regala nada. Y llegó para no regalar nada. por Así supuesto. es. Bueno, Julio, ya estamos sin tiempo. No, pero gracias, te agradezco, no, por como favor. siempre, por estar, por acompañarnos. Vamos a volver a encontrarnos sin dudas. Un Les placer, agradezco a Muchas ustedes la gracias, invitación Julio, y por obviamente estos temas siempre dan para muchísimo. Oh.